Bueno, y como mencionamos, los tres dones con los que vamos a terminar esta serie son el don de evangelismo, el don de pastor maestro y el don de misericordia. Ahora tengo que ver cómo hago para pasarla. Ahí está la presentación. Aquí tenemos toda la lista de dones. Como dice ahí al pie de página, utilizamos esta lista tomada de la teología sistemática de Wayne Grudem. Él los clasificó de acuerdo a los pasajes donde aparecen: 1 Corintios 12:28, 1 Corintios 12:8, 10, Efesios 4:11, Romanos 12:6 y 8, y al final, 1 Pedro 4:11, esta lo tomo él como un resumen, porque prácticamente los dos que están en esa columna cubren todos los de las columnas anteriores. Y vamos a poder observar que estos son los dones que vimos, los vamos a ir opacando: apóstol, profeta. Luego también vimos el de maestro, que va con el de enseñanza, el de milagros, el de sanidades. Vimos el de ayuda y también el de servicio. Luego vimos administración, liderazgo y dirección. Vimos el de lenguas, el de interpretación de lenguas, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Y veamos cuál otro sigue acá: el de fe y el de discernir espíritus. Y la semana pasada, con nuestro invitado Carlos, vimos el de animar o exhortar y el de contribuir o dar. Y así que hoy vamos a estar terminando con el de evangelista, pastores, maestros y compasión o misericordia. En Efesios 4:11 aparece el pasaje donde están estos dos dones. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Empezamos viendo las fuentes que consultamos, que son la teología sistemática de John MacArthur y el libro Los dones espirituales de Don Fanning. Ahora bien, también van a aparecer unas citas de una página web que se llama Biblia Paralela, de donde hicimos las consultas respectivas. Empecemos con el don de evangelista o evangelismo. Como siempre, voy a ver cuál es el significado de la palabra allá en el diccionario de la lengua española. En este caso no nos ayuda mucho para nuestro estudio, pero de todos modos lo coloco acá. Dice que evangelista se refiere a cada uno de los 4 discípulos de Jesús, con cuyo nombre se designa uno de los 4 evangelios. O sea, cuando habla de evangelista en esta definición, está hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También dice que evangelista es significado de evangelio. Cuando viví en México hace como 40 años que fui a estudiar, me recuerdo que uno de mis maestros se acercó a mí para hacerme la advertencia que no fuera a compartir mi fe y me dijo: tú eres evangelista. Y claro, estuve a punto de decirle: bueno, no soy Luis Palau, le iba a decir, pero ya entendí que así les decía en México los evangélicos. El otro término, evangelismo, el diccionario de la lengua española lo define como un movimiento integrado por numerosas congregaciones cristianas protestantes que enfatiza la autoridad de la Biblia, en especial de los evangelios, y propugna recuperar el cristianismo primitivo. O sea, en pocas palabras, estas definiciones no aportan para el tema que es el don de evangelismo. Así que nos vamos a las fuentes que mencioné. El don de evangelista o evangelismo dice: es la capacitación divina de explicar, exhortar y aplicar el evangelio a los no cristianos. John MacArthur. Ahora, Don Fanning lo define como la capacidad de presentar el evangelio con tal claridad
que muchos responden aceptando al Señor. Y ambas definiciones nos ayudan. La segunda, pues nos dice que este don va acompañado, obviamente se presenta el Evangelio, pero hay resultados, hay gente que se entrega al Señor. Y creo que todos los que estamos acá, y si no, pues ahí les menciono un par de nombres, famosos como Billy Graham, con aquellas sus grandes campañas que realizaba de evangelismo a nivel mundial. Ese hombre predicaba y muchas personas llegaban a los pies del Señor. Y del lado en español está Luis Palau. Pues ambos ya están en la presencia del Señor, pero esos hombres llenaban estadios, lugares y todo, y la gente creía en el Señor. Entonces podríamos afirmar que estos dos varones tenían el don. Ahora, tener el don de evangelista no quiere decir que van a hacer campañas de cientos y miles de personas. El que tiene ese don lo puede ejercer en cualquier circunstancia, en grupos o a nivel personal. El que posee este don, dice acá, tiene pasión por las almas. Su mensaje es comprensible y las personas se convierten a Cristo. Pasión por las almas, o sea, ama a las personas y está preocupada por su destino eterno. Tiene la capacidad de dar un mensaje claro, no complicado, y las personas responden al llamado creyendo en el Señor Jesucristo. El don de evangelista también, según MacArthur, dice que es un plantador de iglesias, ¿verdad? Y ese término es un poco más moderno. Hará unos, no sé, 15, 20 años no oíamos de eso. Ahora oímos de misioneros que se definen como plantadores de iglesias. Ahora MacArthur dice que un evangelista, con el don, es un plantador porque va, predica, la gente se convierte. Ahora, de esos que creen en el Señor, entonces ahora viene una fase de crecimiento. Y aquí es donde entran los pastores y maestros. De alguna manera, no puedo afirmar que tenga el don, pero Hassel empezó en una comunidad, iniciaron una iglesia, fue creciendo y donde ya tenía cierto tamaño, se movió a otra para iniciar otra congregación. En pocas palabras, plantando iglesias. Ahora, la tarea que queda después de que hay convertidos es para los pastores y maestros. Ahora, para que nos quede claro a nosotros, si nos preguntamos, ¿qué es el Evangelio? Voy a citar Primera Corintios y me faltó un número ahí que es capítulo 15, versículos 3b y 4. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si a ustedes les dijeran, dame una definición breve, por así decirlo, de lo que es el Evangelio, es esto. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es la esencia de lo que nosotros mismos debemos de estar compartiendo. Cito Hechos 16:31, porque fue cuando el carcelero de allá de la ciudad de Filipos, donde estaba preso Pablo y Silas, que el Señor los libera de una manera sobrenatural y abrumado este carcelero les hace la pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando compartimos el Evangelio, como el pasaje este de 1 Corintios 15, y claro, no solo eso, damos más información. Las personas lo que tienen que hacer es creer en el mensaje del Evangelio, creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora, ¿cómo sé si tengo ese don? O en pocas palabras, ¿cómo puedo detectarlo en otros? Si yo no lo tengo, de repente puedo ayudar a otro hermano que tiene
vestigios o asomos de ese don para ayudarlo para que lo desarrolle. Bueno, vea, evalúe usted lo siguiente. Si tiene la capacidad de hablar delante de grupos o con personas con facilidad. Obviamente una persona tímida que no abre la boca, va a ser difícil que tenga este don, porque este don es un don de relación social. El que tiene este don le habla a extranjeros o a personas a las que no conoce. Yo me podría animar a decir que posiblemente el hermano Ismael Morales tiene este don. Él hacía eso. Él iba en un avión y al ratito le estaba compartiendo al vecino que no conocía. Tuve la oportunidad de ir con él en una época de juventud a compartir el evangelio con algunos funcionarios públicos. Fuimos con el ministro de Finanzas de apellido Marco Tulio Búcaro, creo que era, y también con el presidente del Congreso, que en este momento se me olvidó el nombre, eso fue ya por los años, creo que 80, ¿verdad? Pero Ismael era muy activo en esta tarea de compartir el evangelio. El que tiene este don tiene la capacidad de persuadir o influenciar a otros. Siente pasión por ganar inconversos para Cristo. Tiene una capacidad de mencionar una verdad espiritual naturalmente en cualquier conversación porque siente que es oportuno. O sea, el que tiene el don de evangelista saca a colación el tema y lo conecta en cualquier circunstancia y al ratito ya está hablando del Señor Jesús. Esta persona ora específicamente por los incrédulos por nombre, se aprende los nombres, ora por ellos o también ora por grupos grandes para que logren llegar a conocer a Cristo. Tiene una facilidad de hacer amistades con los incrédulos, ganándose su confianza. Así que piense si usted tiene estas cualidades o piense en personas que usted conoce que puedan tener estas cualidades, que podrían ser los que tienen el don de evangelismo. Vamos a pasar entonces a este punto y es, bueno, mira, si yo no tengo el don de evangelismo, porque veo que esas cualidades no las tengo, entonces no tengo responsabilidad de evangelizar. ¿Cuál creen que es la respuesta? No, no es así. Mire lo que dice Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder y me seréis Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que ante esta situación, como no tengo el don de evangelismo, no es mi responsabilidad evangelizar, la respuesta de la Biblia es no, tiene la responsabilidad, porque la orden del Señor de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el evangelio es para todos sus seguidores. Y la habilitación que el Espíritu Santo hace en el creyente es para que seamos testigos. El don de evangelismo lo que hace es que es una persona que es más eficaz. Se le facilita compartir el evangelio y hay conversiones en una proporción mayor que quizás los cristianos comunes y corrientes pues no tenemos. Bueno. Vamos entonces al siguiente don, que es el don de pastor maestro. Ahora aquí vamos de nuevo al diccionario de la lengua española. Dice, pastor, persona que guarda, guía y apacienta el ganado, especialmente el de ovejas. Y la otra definición que está en el diccionario es pastor protestante. Bueno, la definición del pastor que guarda, guía y apacienta el ganado, especialmente ovejas, casa cabalmente con lo que es un pastor en una iglesia cristiana. Como maestro, dice que es una persona que enseña una ciencia, arte u oficio y tiene el título para hacerlo. O tiene el título para hacerlo. También es una persona que es práctica en una materia y la maneja con desenvoltura. Entonces, de alguna manera también podemos referirnos así al maestro cristiano, porque el maestro cristiano conoce la palabra, practica la palabra, ¿verdad? Y la enseña y también conoce la materia, la domina y la maneja con facilidad. Bueno, estas son las definiciones, llamémosle seculares, académicas. Vamos a ver qué
encontramos. Esto está en el sitio de Biblia Paralela. La palabra pastores, que aparece en el pasaje ahí perdón, pastores en Efesios, es el griego, el término griego que se llama poimenas, que está en plural. En singular es poimen, que quiere decir pastor de ovejas. Por cierto, la palabra pastor viene del lenguaje latín. En latín era la palabra poimen, al pasar al latín era la palabra pastor, y esa palabra es la que pasó acá con nosotros en el idioma español. Dice este sitio que es una persona, el pastor es una persona que el Señor levanta para cuidar el bienestar total de su rebaño, entiéndase el pueblo de Dios, y ahí cabal como anillo al dedo. Sinónimo de pastor, porque no solo esa palabra se utiliza, también pueden ustedes encontrar en la Biblia que al pastor se le llama anciano o bien se le llama obispo. Para muestra un botón, si nosotros vamos a Hechos 20 y vemos los versículos 17 y 28, sucede que Pablo va camino a Jerusalén y pasa por un puerto y manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Entonces en el versículo 17 dice, desde Mileto, Pablo envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos. Esa palabra ancianos en griego es presbúteros, y ahí está escrito en griego, ancianos de la iglesia. Ok, en el mismo pasaje, más adelante en el versículo 28, hablándole a estos ancianos o presbúteros, les dice, tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. O sea, manda a llamar a los ancianos, y ahora Pablo le está diciendo a ustedes, ancianos, el Señor los ha puesto como obispos. Esa palabra es episcopos, y ahí está también en griego para que se vayan familiarizando. Los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. O sea que es una responsabilidad seria estar al cuidado del pueblo de Dios. Ahora, esta palabra, episcopos, viendo el sitio de Biblia Paralela, dice que la palabra epi quiere decir sobre o contacto ajustado. Este prefijo epi denota intensidad. Y la segunda parte, scopos, porque es episcopos, entonces scopos quiere decir mirar atentamente, como cuando se está mirando en una carrera para tener atención de quién llega de primero. Propiamente este término se refiere a un supervisor, a un hombre llamado por Dios para literalmente poner su vista sobre su rebaño, o sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es decir, para proporcionarle cuidado y protección personalizados de primera mano. Por eso el prefijo epi, sobre. Así que cuando hablamos de un pastor, de un anciano o de un obispo, son términos que se utilizan indistintamente para hablar de esta persona. Si usted se recuerda, allá en Timoteo y también a Tito, Pablo les escribe y les da los requisitos que deberían de llenar una persona que va a ocupar la posición de anciano. Y los ancianos eran los pastores de estas iglesias. El don de pastor, y como es pastor maestro, puse en mayúsculas pastor porque vamos a resaltar la faceta de pastor. Dice que es la capacidad divina de pastorear, es decir, dirigir, alimentar, proteger y cuidar de distintas maneras a los creyentes de las iglesias locales. El pastor busca apacentar la iglesia, protegerla de errores y supervisar la grey, o sea, el rebaño. Note esta última parte, guiándolos con el ejemplo. Este pastor lleva a la congregación a buscar tener una vida mejor para el Señor,
pero él mismo es modelo, él mismo es ejemplo de este tipo de vida. Pregunta, ¿cómo sé si tengo el don de pastor? ¿O cómo lo puedo ver en otros? Voy a aclarar de una vez algo. Una cosa es el puesto y otra cosa es el don. Puede que haya personas que tengan el puesto de el puesto de pastor o de anciano o de obispo. En las iglesias evangélicas no mucho se usa el término obispo, pero sí pastores y ancianos, ¿verdad? Pero igual obispo es lo mismo. Ok, hay personas que pueden tener el puesto, ya sea porque los designaron o fueron electos, pero no necesariamente tienen el don. Y van a haber otros hermanos que tengan el don, aunque no necesariamente tengan el puesto. Espero ser claro con esto, ¿verdad? Bien, ¿cómo es una persona que tiene el don de pastor? Dice, la gente lo busca para tomar decisiones o para que los lidere o guíe. Tiene la capacidad de mantener el orden y la disciplina en cualquier grupo. O sea, el que tiene este don de pastor, ahí hay algo que alguien no llevó algo a una reunión y se está armando relajo, él viene, los tranquiliza, los organiza y pone la cosa en orden. El que tiene el don de pastor está interesado en que los cristianos a su alrededor crezcan en el conocimiento de Cristo y su palabra, en unidad y tengan la voluntad de ser hacedores de la palabra. O sea que integral, hace un trabajo integral con las ovejas. Vamos a pasar a, me voy a regresar, vamos a ver cómo me regreso, ahí está. Esto es lo que sintetiza la cualidad del don de pastor, ¿verdad? Como dije anteriormente, no se tiene que tener el puesto. El que tiene este don lo va a poner en práctica, aunque no tenga la posición oficial. Y esa es la lindura de los dones, ¿verdad? Que el que los tiene los puede usar y no necesita que tenga un puesto en la iglesia, como cualquier otro don. Bueno. Pasemos al aspecto, a la faceta de maestro. Didascalos es el término que aparece en el griego y dice que es un sustantivo masculino derivado de didasco que quiere decir enseñar. Así que el maestro es un instructor reconocido por su dominio de su área de aprendizaje, un maestro competente de la Biblia. Si usted se recuerda cuando se presenta Pedro y Juan al concilio, al Sanedrín, y dice ahí en Hechos que reconocían que estos hombres habían sido discípulos de Jesús por la preparación, por la manera con la que hablaban. Entonces, un maestro es una persona que se ha preparado para compartir básicamente, vamos a ver más adelante, pues las enseñanzas de la palabra de Dios. Es la capacidad, la faceta de maestro, de instruir, explicar y presentar las verdades bíblicas de tal manera que los creyentes de la iglesia entiendan la escritura. Fíjese, busca que los creyentes entiendan la escritura, pero no solo que la entiendan, sino que incorporen esa verdad para su propia vida personal. O sea, el maestro les va a enseñar la importancia de perdonar, pero va a buscar que los que reciben la enseñanza practiquen el perdón. El pastor maestro es responsable de la nutrición espiritual de la congregación. El ser maestro es importante para un anciano. En 1 Timoteo 3:2, Pablo, dándole los requisitos para los ancianos que se los da a Timoteo, dice así, debe de ser, dentro de otras cualidades, hay una que dice apto para enseñar. Aunque al parecer en el grupo de ancianos habían unos con distintas capacidades. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. O sea,
dentro de los ancianos que pueden haber dentro de una iglesia, no todos van a tener las mismas capacidades o dones, podríamos decir. Van a haber unos ancianos que se destacan porque tienen el don de ser maestros. Y habrá otros que tienen otras fortalezas, ¿verdad? Entonces, ser anciano no necesariamente te dice que eres excelente maestro, pero sí debes ser capaz de poder enseñar la palabra. Pero el que tiene el don, esto le fluye de una manera natural. Ya estudiamos que el que enseña es una persona que estudia constantemente la palabra, porque puede decir que tenga el don de enseñanza, pero no está nutriéndose, pues ese don resulta para esa persona inútil. ¿Cómo puedo detectar a una persona que tiene este don? Bueno, si veo que esta persona estudia y comprende la verdad y la enseña a otros, no solo es porque sea un erudito que conoce la escritura, la teología y todo, sino que la transmite. Es un estudiante constante de la palabra. Evalúa las situaciones y las maneras de pensar a la luz de la Biblia. El maestro le va a llegar, por ejemplo, mira, ¿qué opinas de ese movimiento trans que dicen que hay hombres que en realidad su identidad es que son mujeres y están atrapados en un cuerpo de hombre o viceversa? Entonces le traen esta situación y él dice, "Bueno, pues vamos a la escritura y vamos a Génesis. ¿Qué dice Génesis? Varón y hembra los creó. ¿Cuántos sexos hay? Solo dos, hombre y mujer. Sí, pero esta mujer que se cree hombre, no, eso no corresponde a la palabra, ¿verdad? Si usted dice hoy día, bueno, quisiera tener un miarem, no, porque la escritura enseña que es hombre y mujer, así fundó el Señor el matrimonio. Entonces, todas las situaciones las trabaja fundamentado en la Biblia. Terminamos aquí con la parte de maestro, pastor, maestro, y entonces pasamos al tercero y último de nuestra lista, que es el don de misericordia. Este nos va a aparecer en Romanos 12:8. Aquí hay una serie que dice, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con liberalidad, el que preside con diligencia y el que hace misericordia con alegría. Y ahí puse en rojo el que hace misericordia. El don de misericordia. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí el diccionario de la lengua española. Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Esta definición es bastante cercana a lo que vamos a ver. Agrega que también la misericordia es el atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Y diríamos, está bien, estamos de acuerdo. Ahora veamos la definición de autores cristianos. Dice, el don refiere o se refiere a la capacidad de sentir compasión por los que están en necesidad, especialmente por los que no merecen ayuda o por los que nadie se interesa, y manifestar esa compasión en formas prácticas con una actitud tan alegre que anima a los que están en necesidad. Leyendo la definición, me acuerdo del ejemplo de Jesús del prójimo, de aquel hombre que fue asaltado y estaba herido a la orilla del camino, y pasó un sacerdote, se hizo a un lado, un levita se hizo a un lado, y venía un samaritano. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, porque consideraban que era una raza mixta, impura. Y sin embargo fue el samaritano el que tuvo misericordia del que estaba herido. Lo ayudó, lo llevó a un lugar para que tendieran sus heridas y de remate deja dicho, y si se gasta algo más, cuando venga de regreso de mi viaje, yo lo cancelo. Ahí tenemos un muy buen ejemplo de un acto de misericordia. El don de misericordia se manifiesta en compasión, entendimiento, paciencia y sensibilidad hacia los necesitados. El don de misericordia motiva a una entrega alegre y voluntaria de sí mismo, de su tiempo, su privacidad, sus recursos,
para beneficiar a los necesitados. Su recompensa es una satisfacción imposible de explicar. El don de misericordia, dice uno de los autores, es la respuesta de la iglesia para los problemas de la sociedad. Puede ser el testimonio más reconocido en el mundo para mostrar la fe en Cristo en una forma concreta. El don está dirigido hacia el creyente en angustia, pena, dolor, al desechado, deprimido, perdido, pobre, aquel que no es amado, a los inválidos, a los que tienen hambre o a los adictos, sea por droga o alcohólicos. ¿Cómo sé si tengo este don o cómo lo detecto en otros? Miren, el que tiene este don dice, llora fácilmente cuando oye o ve cosas tristes, está emocionalmente involucrado. Muchas personas piensan que tienen una personalidad que siente las emociones de otra persona, son empáticos. El que tiene el don de misericordia quiere alcanzar y ayudar a las personas que están en miseria. Es muy sensible a las heridas de otras personas. Yo al inicio, antes de empezar el estudio, decía que este don me impacta porque no es algo que es fácil para mí, ¿verdad? Yo para ayudar a las personas tengo una disposición, pero es porque tomo la decisión de hacerlo porque sé que eso le gusta a Dios. Pero no me pasa como lo que hemos leído acá, ¿verdad? No me llega tan profundo y me identifico tan fácil desde sentir lo que está experimentando el que está en angustia. Y agradezco a Dios que hay hermanos y hermanas que tienen este don, porque esos son los que nos mueven a otros a que cumplamos con lo que es ser misericordioso hacia los necesitados. Llegamos entonces prácticamente al final. Vamos a ver unas cuantas cualidades más. Dice que tiene un deseo de expresar su amor o el amor de Cristo a los desamparados y destituidos. A las personas en necesidades les agrada tenerlo en su presencia porque los alegra y les da consuelo. Y miren esta, no siente repulsión al ver gente pobre, sino que normalmente piensa cómo puedo ayudarlos. Cuando vamos por la calle y vemos a un indigente, eh, usualmente la actitud más común es que esto uno se hace a un ladito y pasa por un lado. El que tiene el don de misericordia no tiene esa actitud, ¿verdad? Es empático, pasa, si puede, ayuda, ve que hace, ¿verdad? Así que, como decía, gracias a Dios por los que tienen este don, porque nos ayudan al resto para que aprendamos a ser misericordiosos. Llegamos deseando un buen descanso. Vamos a terminar aquí nuestro estudio.